Chivas tiene todo listo para presentar a su nuevo entrenador el próximo lunes. Eso es lo que está planeando el rebaño. ¿Quién es Fernando Rubén Gago? Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 10 de abril de 1986. Tiene 37 años de edad. Él fue centrocampista, como ustedes saben, debutó con el Boca Juniors en el 2004. 3 años más tarde, en el 2007 y hasta el 2012, jugó para el Real Madrid allá en España. Fíjense bien, fue fichado por 27 millones de dólares, siendo el traspaso más caro en la historia del Boca Juniors hacia Europa. Del 2011 al 2012 pasó al fútbol italiano para el AS de Roma. Luego estuvo de nueva cuenta en el fútbol de España con el Valencia y regresó tiempo más tarde a Argentina al Vélez Sarsfield en el 2013. Fernando tuvo otra época con Boca Juniors del 2013 al 2019 y el 2019 al 2020 jugó con Vélez, donde finalmente se retiró en el 2020. Jugó 16 años, una larga trayectoria y exitosa, porque en 2005 salió campeón mundial sub-20 con Argentina. En el 2007 debuta con la selección mayor de Argentina y resulta subcampeón de la Copa América en Venezuela. Fue medallista de oro con Argentina en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. También fue subcampeón mundial con la selección mayor de Argentina en el Mundial de Brasil 2014. Y fue 2 veces subcampeón de la Copa América en el año de 2007 y en el año del 2015. Como director técnico, Fernando debuta en 2021 como un prospecto interesante en el fútbol de Argentina y dirige al Aldo Civi en Mar del Plata. A finales del 2021 tomó las riendas del Racing Club, donde ganó 2 copas nacionales y metió a su equipo a cuartos de final de la Copa Libertadores, para luego renunciar en el 30 de septiembre pasado a este equipo y viene con vía libre. Prácticamente llega a Chivas, invitado por Fernando Hierro, que obviamente conoce bien sus capacidades. Fernando, estuvieron juntos en el Real Madrid una época importante y ahora viene con la esperanza de que pueda hacer algo trascendente con las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Sorprendió o no la renuncia de Paunovic con las Chivas? Yo, en lo personal, era algo que esperaba que sucediera, porque realmente Paunovic ya no tenía realmente una cohesión, una adición importante con el equipo de las Chivas, con el plantel. Pasaron cosas extrañas durante el torneo anterior. Recordarán que en esa copa que se celebró justamente en los Estados Unidos, y que Chivas se fue como superlíder a ese torneo en los Estados Unidos, pasó algo allá, hubo fractura, hubo cosas raras, hubo por ahí peleas con algunos jugadores, otros cometieron indisciplinas, con el caso de Alexis Vega, y se convirtió en todo un escándalo porque metieron a mujeres a la concentración del Guadalajara. En fin, hubo muchas cosas, hubo supuestas broncas entre Paunovic y jugadores de Chivas. Entonces sucedieron muchas cosas raras. Chivas, en lo deportivo, durante el torneo, yo creo que tuvo actuaciones importantes, trascendentes, pero lamentablemente no hubo una consistencia en el equipo. Chivas se caracterizó por dar altibajos, tuvo 5 partidos consecutivos sin perder, ganando 4, empatando 1. Después tuvo 5 partidos consecutivos
sin ganar, empatando 1 y perdiendo 4. Entonces le alcanzó la recta final para meterse ahí entre la posibilidad de estar disputando de nuevo el campeonato, pero a final de cuentas no pasó nada con Chivas y fue superado ampliamente en la liguilla. Y bueno, pues se esperaba que Paunovic renunciara después de que ya no pasó nada, que se acabó el idilio con el Guadalajara, con el plantel, con la directiva, con la afición. Ya la afición estaba muy molesta con Paunovic. Y bueno, pues de repente que sí se queda, que no hay cambios, que sigue el mismo cuerpo técnico, y ahora resulta que pues le dan un giro de nueva cuenta a los rojiblancos a todo este tema en la dirección técnica de Chivas, y Paunovic presenta la renuncia. Yo creo que llegaron a un buen arreglo para que se fuera por, pues digamos que la puerta de adelante y no por la puerta de atrás. Así que todavía no es esto oficial. Sin embargo, pues en las próximas horas seguramente se estará ya concretando todo este asunto. Se va Paunovic sin pena ni gloria de Chivas, sí con algunas etapas brillantes en el equipo, pero sí con muchos altibajos, inconsistencias y sobre todo indisciplinas de este plantel, al cual lo van a tener que meter en cintura el próximo torneo y el próximo director técnico, que en este caso es Fernando Gago. ¿Qué va a pasar con Chivas? No lo sabemos, pero lo que sí es que se vislumbran varios cambios. ¿Cuántas contrataciones va a hacer Chivas para el próximo torneo? También va a estar difícil. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que va a haber cambios internamente y muy fuertes, porque Chivas necesita mano dura, necesita controlar este plantel y rescatar a los jugadores que en verdad quieran ponerse la playera, respetar el equipo, los colores, la tradición, la historia de Chivas, y regresar a ser un equipo protagonista. ¿Tienen madera para hacerlo? Sí tienen madera para hacerlo. Tienen jugadores importantes que tendrían que reflexionar mucho para poder retomar su nivel y hacer de Chivas un equipo competitivo, pero también necesitan refuerzos. Se habla de que pudiera venir el Chicharito Hernández con el Guadalajara de nueva cuenta. El Chicharo está terminando una rehabilitación de rodilla muy importante. Se ha hecho varios exámenes y pruebas físicas donde ha salido pues extremadamente bien, y en un momento dado pues no tendría ningún problema físico para regresar a Chivas, aunque también pues el pensamiento de Javier Hernández está en regresar a Europa como prioridad. Pero si las condiciones se dan para volver a Chivas, pues a Javier el Chicharito Hernández le encantaría retirarse en el Guadalajara. Así que pues el tiempo dirá cómo se acomodan las cosas, pero lo que sí es un hecho es que Chivas necesita mano dura, y vamos a ver si Fernando Gago tiene esa capacidad y pues tiene esa química con el equipo, con los jugadores, con el plantel que se quede para poder transformar al Guadalajara en el próximo campeonato. Yo soy Rob Bala y esto fue Podcast Sports Studio. ¿Quién es Fernando Gago? Ahora ya lo conoces perfectamente bien. Hasta la próxima.